son células eucariotas. Dentro de ese dominio eucaria hay microorganismos que causan patologías generales, como por ejemplo los hongos, que pertenecían al reino fungi, plantae, animalia, fungi, y ¿te suena? ¿Monera? Bien. Esos son todos conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en el pre o en la secundaria. Entonces nosotros nos vamos a dedicar ahora, en el estudio de las bacterias, al dominio de los procariotas. Vamos a ver muy poquito de las arqueas, porque el dominio arquea, que tiene ciertas diferencias estructurales con el dominio bacteria, no producen en su mayoría patologías generales. Aunque hoy hay estudios en que sí estudian las arqueas con algunos patógenos para el hombre. En ese dominio bacteria, nosotros vamos a ver que tienen una estructura celular que es muy particular. ¿Conocen algo de la estructura celular? ¿Qué tienen en común la estructura celular de las células eucariotas y de las células procariotas? ¿Alguien se anima? ¿Cómo? La membrana celular. ¿El núcleo? ¿Tienen núcleo? Sí. Las células eucariotas, sí. ¿Y las células procariotas tienen núcleo como tal? ¿Qué tienen? Tiene material genético, pero no está envuelto en una membrana nuclear. Perfecto. Si sabe más del tema que yo, así que esta clase es para repasar nada más. Bueno, esos dominios además taxonómicamente se van a subdividir en todas estas categorías, en reino, filo, clase, orden, familia, género, hasta llegar a la especie. Recuerden que los géneros siempre se nombran con mayúscula y esta es una denominación internacional, las especies con minúscula. Es importante que ustedes aprendan a manejarse con los filos, porque van a ver que todos los trabajos de investigación que lean en la última década están todos referidos a filos de bacterias. Entonces, si ustedes saben cuáles son los géneros que integran ese filo, van a poder referenciar a cuáles son los dominantes en determinados hábitats de bacterias. Entonces es importante que ustedes reconozcan los filos. Los filos que nos interesan desde el punto de vista de la microbiología, filo o filums, son esos que ustedes tienen escritos ahí y que nosotros vamos a desarrollar cuando veamos lo que se denomina bacteriología sistemática a partir de la clase próxima. Donde ustedes van a ver una especie de filos que ustedes ven. Bacteroidetes, espirochaetes, sinergistes. Es importante que estos nombres en latín ustedes sepan escribirlos. Si los dicen mejor o peor no tiene importancia, pero tienen que saber escribirlos. Proteobacterias, sinergistes y el clamidio. Tenemos otros filos, como el de los firmicutes, que contiene dos clases diferentes, y aquí tenemos que nombrar las clases. Dentro de esas clases vamos a tener a la clase Clostridia, donde encontramos esas bacterias gram positivas, que son las que ustedes van a ver en la próxima clase. Por ahora no es necesario que ustedes recuerden todos estos nombres, porque los vamos a ir estudiando paulatinamente, o sea que no se confundan con tantos nombres diferentes. Pero sí les digo que es importante que ustedes puedan referenciar los géneros y especies, o sea, los géneros a un determinado filo. Entonces ustedes van a encontrar esos trabajos de investigación o de actualización que ya habla del balance entre firmicutes y bacteroidetes. Y tienen que saber cuáles son los géneros y especies que pertenecen al filo de los firmicutes y cuál al de los bacteroidetes, que es el equilibrio y desequilibrio, que significa salud y enfermedad, por ejemplo, en la cavidad oral
refiriéndonos, por ejemplo, a la enfermedad periodontal. ¿Les queda claro? Bien, todas las otras clasificaciones dentro de la taxonomía son importantes, por supuesto que son muy importantes, pero no es necesario que las recuerden. Las pueden consultar en el momento que las necesiten. Pero van a leer Firmicutes y Bacteroidetes frecuentemente. Entonces sepan referenciar ese concepto. Recuerden los géneros y recuerden las especies. Porque la única forma de poder hacer una antibiótico terapia que sea efectiva y específica contra un microorganismo es recordar cuáles son los microorganismos que están presentes en determinadas patologías. No hay ninguna duda sobre esto. Y si ustedes leen cualquier prospecto de un antibiótico, van a ver que figuran esos microorganismos. Esos son los microorganismos que ustedes les van a dar vida y van a entender por qué produce la patología a través de sus factores de patogenicidad. Y esos factores de patogenicidad pueden ser estructurales. Entonces hoy vamos a comenzar a conocer cuál es la estructura de este dominio bacteria, donde están incluidas muchas de las bacterias que forman la microbiota normal de la cavidad oral, donde están presentes los patógenos de la cavidad oral. Van pudiendo hilar lo que tienen que recordar. ¿Hasta ahora algo es desconocido? No, simplemente la conducción de los pensamientos y esas partes que ustedes tienen en eslabones en su cabeza. Bueno, hablamos de los filos y de todo esto que ustedes van a conocer y empezamos con la taxonomía, la morfología y estructura de las bacterias. ¿Qué ven ahí? Ustedes ya han tenido histología y han tenido la oportunidad de ver imágenes microscópicas. Aquí los microorganismos, todo aquello que no es visible al ojo desnudo, nosotros podemos utilizar instrumentos como el microscopio para visualizar. ¿Cuál es el poder de resolución de la luz? ¿Hasta dónde vemos? ¿Hasta qué podemos ver de chiquitito? O sea, ¿qué es lo que es la resolución nuestra? Es cuando nosotros podemos ver dos puntos que están juntos como separados. Entonces es nuestro poder de resolución. Como las bacterias no las podemos ver, porque tienen un tamaño que varía entre 1 y 10 micrómetros, entonces tenemos que utilizar un microscopio. Esto es una microscopía electrónica de barrido. Y en esa microscopía electrónica de barrido podemos observar microorganismos. ¿Ustedes qué observan? Que hay microorganismos de diferente morfología. O sea, que ya de entrada podemos clasificar a los microorganismos con morfologías diferentes. Ustedes ven que en la primera imagen tienen microorganismos que tienen una estructura flexuosa, que son bacilares, porque aparentemente son bastones. Y en el otro, ¿qué vemos? Estructuras esféricas que forman como cadenas. Esto es de un biofilm dental, ¿no? Forman cadenas, esas cadenas están unidas entre sí, pero los elementos son esféricos. Si hacemos un corte de esas estructuras, podemos observarlo con otro tipo de microscopía como esta que sería microscopía electrónica. Esa era de barrido, esta es de transmisión. Entonces podemos ver la estructura, si hacemos un corte sagital de todas esas estructuras donde veíamos la forma, le hacemos un corte sagital y vemos que tiene por dentro. Y entonces en esta microscopía electrónica de transmisión, ustedes ven que en el corte, esas bacterias, que también son bacterias de la cavidad oral, tienen ciertas estructuras, tanto periféricamente como internamente, que tenemos que conocer y describir para poder conocer al microorganismo. O sea, cómo está formado, tiene pelo, tiene boca, nariz, ojos, como hacemos con el humano, y qué tiene adentro, lo mismo tenemos que hacer con las bacterias. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, cuál es la estructura de esas bacterias.
procariota antes del núcleo, o sea que son microorganismos que no poseen, como ustedes bien dijeron, un núcleo diferenciado. Y hay ciertas estructuras que conforman a esta. Dijimos que entre las eucariotas y las procariotas había una estructura común que era la membrana celular. Esa membrana celular, ¿cómo está formada? Por fosfolípidos. Fosfolípidos. Muy bien. También. ¿Qué más? Carbohidratos. Colesterol. En las bacterias no hay colesterol. Esa es una diferencia. ¿Ah? En las células eucariotas. ¿Y qué función cumple? Separar el medio interno del externo. ¿Qué función cumple? Es como una barrera. Es una barrera. Muy bien. Intercambio. ¿Cómo puede ser ese intercambio? A través de la membrana celular. Entonces, proteína. Puede ser activa o pasiva. Muy bien. ¿Y para qué le sirve? Para intercambiar qué? Nutrientes, sacar desechos. Esas tres cosas. Perfecto. O sea que tiene todas las bacterias, una estructura necesaria para que las bacterias puedan sobrevivir, incorporar sus nutrientes y eliminar sus desechos. Bien. Las bacterias tienen solo esa estructura en su pared celular. Algunas sí y otras no. La mayoría de ellas sí tiene otras estructuras por fuera de esa membrana celular citoplasmática. Otras no tienen más estructuras que esa. Y existen patógenos dentro de esos microorganismos que carecen de pared celular que participan, por ejemplo, en las enfermedades periodontales. Por ejemplo, los micoplasmas. Micoplasma es un género que, como no tiene pared, no lo podemos clasificar ni en gram positivo ni en gram negativo. ¿Han escuchado esto del gram positivo y el gram negativo? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo? El grosor de la membrana. El grosor de la porque nosotros hablamos de membrana, cuando hablamos de membrana hablamos de membrana citoplasmática. Bien. ¿Hay alguna otra membrana? Fíjense qué curioso que las bacterias gram negativas tienen otra membrana. Además de esa membrana citoplasmática, tienen otra membrana que se denomina membrana externa y que tiene características diferentes de la membrana interna, que es la citoplasmática. Bueno, la mayoría de las bacterias tiene como estructura por encima de la membrana citoplasmática una estructura que se denomina pared. Esa estructura que se denomina pared va a estar constituida, la tienen todas las bacterias, por eso es como un elemento esencial dentro de la bacteria. O para las bacterias. Aquí ya a partir de la pared podemos hacer una diferenciación importante, estructuras que están siempre presentes y estructuras que están a veces presentes en las bacterias, que algunas la tienen y otras no, y hacen la distinción entre ellas. Como por ejemplo, ¿cuáles serían las estructuras que están siempre? Hablamos de la membrana citoplasmática. Por dentro de la membrana citoplasmática, ¿qué hay siempre? El citosol. El citosol o citoplasma, Organo. el material genético. Organelas. ¿Tienen organelas? Como estructuras membranosas independientes. ¿Tienen un aparato de Golgi?
No. No. ¿Tienen ribosomas? Sí. Sí. Bien, sí tienen ribosomas. ¿Y esos ribosomas son iguales para las células eucariotas y procariotas? No. Son diferentes. ¿Y en qué difieren? En la subunidad que compone el ARN ribosomal, ¿puede ser? Bien, primero, perfecto, están constituidas por RNA ribosomal. Bien, y esas subunidades se miden ¿en qué? En unidades. ¿Se acuerdan? Verder, yo no sé si lo digo bien, pero era algo así, ¿no? El tiempo de sedimentación. ¿Cuánto tardan en caer? ¿Cuánto tarda en caer? Bien. Esas unidades verdes. Ustedes ven que las células eucariotas tienen 80S y las procariotas tienen 70, pero las procariotas tienen 70, pero dos subunidades que no suman 70. Suman 80, 30 y 50. ¿De acuerdo? Eso les da una idea que es una unidad diferente al peso, sino es velocidad en lo que tardan en caer, más aceleración. Bueno, esas cositas las tienen que ir recordando para darse cuenta lo importante que es en la escala filogenética haber sido bacteria en un principio y después dar lugar a todo lo que sea. Fíjense, provenimos de una receta común para todos nosotros. Bueno, entonces hay elementos que están siempre presentes. El citoplasma, los ribosomas. Hay estructuras que también son, por ejemplo, existe material genético que es extracromosómico, son muy importantes y están presentes en la mayoría de las bacterias. Como plásmidos, hay otros materiales extracromosómicos, ¿no? Que ya vamos a ver con detenimiento cuando veamos otras cosas, como por ejemplo los bacteriófagos, que también son material genético, pero están ligados a estructuras proteicas, no así los plásmidos. Y hay otras estructuras que algunos las tienen y otras no, como por ejemplo los flagelos, ¿no? Que son apéndices extracelulares que pueden estar presentes también. ¿Qué hace un flagelo con una bacteria? La móvilis. Muy bien. O sea que son elementos, ustedes tienen que conocer la estructura, que hacen que la bacteria tenga homomotilidad. Bien. ¿Qué más pueda tener por fuera? ¿Qué dice? Cápsula. No todas las bacterias son capsuladas. Y este es un componente que puede o no estar presente en la bacteria y que le va a conferir ciertas características a las bacterias que son muy importantes, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos o la resistencia a la acción del sistema inmune. ¿No? O sea que una bacteria capsulada es más resistente que una bacteria que no sea capsulada. ¿Bien? ¿Vamos bien? Y después tenemos esa estructura que está siempre presente, que es la pared celular, salvo en aquellas bacterias que carecen de pared celular, como los micoplasmas. Perfecto. Que son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, que esos microorganismos pueden atravesar las paredes de la mucosa, ¿sí? Y penetrar al conjuntivo directamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un biofilm penetrante en la bolsa periodontal, esos micoplasmas entran desde el espacio extracelular, atraviesan la cubierta epitelial y llegan a través de migración de los fluidos, porque los fluidos van y vienen, siempre ocurren en los dos sentidos, dentro del conjuntivo. Y allí, a través de sus factores de patogenicidad, comenzar con un proceso inflamatorio local. Porque obviamente son estructuras que no están siempre presentes en el tejido conjuntivo. No es normal tener micoplasmas en el tejido conjuntivo. ¿Van entendiendo? Estos son los primeros escalones que ustedes deben comprender para entender después la patología de la enfermedad periodontal. Bueno, entonces aquí tenemos los habituales, nos olvidamos de algunos, el nucleoide, los ribosomas,
el citoplasma, la membrana citoplasmática y la pared celular que está presente en la mayoría de ellas. Y los no habituales, cápsula, glicocáliz, flagelo, pili, que sirven para la adherencia en la mayoría de los casos, excepto aquellos que se denominan pilisexuales, que sirven para la transferencia de genes, el DNA extracromosómico y una estructura particular de resistencia que se denomina espora. ¿Conocen a las esporas? ¿Conocen algún microorganismo esporulado? ¿Cómo? Los hongos también liberan, producen, pero estamos hablando de las bacterias. Está bien, pero está bien. ¿Y dentro de las bacterias conocen alguno? ¿Algún microorganismo esporulado? Ustedes que son tan mendocinos como yo, que les gusta consumir conservas y que habrán hecho en su casa alguna conserva o consumen conservas habitualmente. Por ejemplo, un microorganismo esporulado, por eso nosotros cuando envasamos algo tenemos que llevarlo, hervirlo y destruir por lo menos a la forma vegetativa de las bacterias que pueden estar allí, aunque no destruyamos las esporas, y si lo hacemos o lo consumimos comercialmente, destruimos las esporas. El agente etiológico del botulismo. Ese es un microorganismo capaz de esporular. Cuando la forma vegetativa, que es la bacteria con todo su potencial, encuentra un ambiente adverso, es capaz de dar lugar, y esto está determinado genéticamente, dar lugar a una espora, que es una forma de resistencia de la bacteria en forma vegetativa, que tiene toda una serie de pasos que vamos a ver enseguida. Pero mucho más cercano a la odontología tenemos otro microorganismo esporulado, que es el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es el agente etiológico del tétanos, que es una enfermedad muy importante que tiene la desventaja de que la inmunización se hace en edad muy temprana, pero que luego requiere de refuerzos. Y esos refuerzos tienen que hacerse en el adulto cada 10 años. Y ustedes se vacunaron por última vez cuando tenían 12. Si no se acuerdan de que tienen que hacer los refuerzos, van a estar desprotegidos. Entonces, esta forma de resistencia que vive en el suelo es capaz de contaminar el ambiente, por ejemplo, del consultorio odontológico. Por eso es tan importante, ustedes que están viendo bioseguridad ahora, paralelamente a esta parte de la microbiología inicial, que ustedes aprendan cuáles son los métodos de esterilización necesarios para destruir esporas, porque en el piso de su consultorio van a tener esporas de Clostridium tetani, porque vive en el suelo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces empecemos a ver un poquito esta pared celular que fue determinada, que algunas bacterias la poseían de una manera y otras de otra, gracias a la utilización de un colorante. Y por eso, gracias a Christian Gram, conocemos, miren, el tiempo que hace que existe esta coloración, conocemos la diferencia entre las bacterias, o la gran clasificación de las bacterias en gram positivas y gram negativas. Esta observación la podemos visualizar a través del microscopio, el microscopio en el que nosotros colocamos una muestra que previamente tiene que ser colocada en un portaobjetos y fijada de alguna manera, que puede ser con calor o la utilización de alcohol. Y ver a través de la coloración o la colocación de diferentes elementos de la coloración que algunos retienen esa coloración violeta y otros no la retienen, la pierden, y que por lo tanto le colocamos un colorante de contraste para poder visualizarlos. Entonces, en esos dos grandes grupos de gram positivos y gram negativos. Esta técnica ustedes van a aprender a hacerla, la van a llevar estudiada para el próximo práctico, o los que no han tenido todavía el primer práctico para el siguiente, que es la coloración de Gram Nicole, que lo modificó.
Entonces, gracias a esa coloración, nosotros podemos ver bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las gram positivas serán violetas y las gram negativas serán más o menos rosadas de acuerdo a el colorante que nosotros utilicemos. Toda coloración requiere una metodología, un protocolo para poder realizarla y tiempos específicos para su realización. Y esto se debe a la estructura de la pared celular que tienen todas las bacterias. Empecemos por las que son gram positivas, que tienen en su estructura externa fuera de la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Estudiaron las bacterias gram positivas y gram negativas en algún momento de su estudio secundario o de pre. No, traten de recuperar esos conocimientos. Nosotros tenemos membranas citoplasmáticas que ustedes se nombraron muy bien. Unidades fosfolípidos y hacia afuera una gruesa pared que está constituida por el disacárido, que ¿cómo se llama? Está formado ese disacárido por un ácido. ¿Recuerdan cómo se llama? Un glucosaminoglicano. ¿Cómo? Un glucosaminoglicano. Un GAG. La pared. Ujú. Veo que dice peptidoglicano, entonces se aglomeran y forman los proteoglicanos. Un péptidoglicano, que es diferente a un proteoglicano. Un péptidoglicano. Y ese péptidoglicano, ¿por qué va a estar formado? Una parte peptídica y una parte glucídica. Bien. El disacárido va a estar formado por dos ácidos, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Esta parte química es muy importante porque los antibióticos van a actuar en alguna de esas estructuras. El N-acetilmurámico con la N-acetilglucosamina son unidades iterativas que se van repitiendo N-acetilglucámico, N-acetilglucosamina, N-acetilglucámico, N-acetilglucámico, y así sucesivamente alrededor de toda la bacteria. Están vinculadas entre sí por uniones O glucosídicas beta 1,4. Bien. Y tienen en el carboxilo la unión de aminoácidos. Y esos aminoácidos que también tienen un orden, ustedes ven que está la L-alanina, D-glutámico, el tercer aminoácido puede ser un diaminopimélico o una L-lisina, según la bacteria sea gram positivo o gram negativo. Las bacterias gram positivas también tienen mureína o péptidoglicano. Sí, también tienen. La diferencia es que estos forman entre 20 y 25 capas y los otros tienen una o dos. ¿Ah? Y tienen otra estructura por fuera. Entonces recuerden, la estructura más importante de las bacterias gram positivas es la pared celular, que está formada por mureína o péptidoglicano, que son sinónimos. Y espacialmente, esa mureína o péptidoglicano está constituida por unidades iterativas de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina unidas por esos puentes beta 1,4 con unidas al carboxilo una cadena tetrapeptídica. Eso es lo que deben saber del peptidoglicano, básicamente. Que esos aminoácidos también se unen entre sí a través de aminoácidos, y ustedes ven que en algunos, por ejemplo, aquí tenemos un microorganismo que fue uno de los primeros que se describió, la Escherichia coli, y que se utiliza, es como el prototipo de las bacterias, se lo utiliza en muchísimos trabajos de investigación
y es como un referente de las bacterias, Escherichia coli, que hay distintos tipos de Escherichia, enteropatogénica, enterotoxigénica, enteroinvasiva. Ustedes conocen algunas de ellas, porque producen patologías muy importantes para el hombre. Y entonces, ahí tienen esos aminoácidos que se unen al diamino pimélico, porque es una bacteria gram negativa y que va a tener diamino pimélico, a diferencia de la L-lisina, que tiene una bacteria gram positiva, como es por ejemplo esta, el Staphylococcus aureus. ¿Ah? ¿Lo conocen? Staphylococcus aureus. ¿Se han sentido nombrar alguna vez? Bien, de que ahora mismo lo vamos a ver y describir en la clase próxima cuando veamos Streptococcus y que vayan haciéndose la idea de estos nombres que pueden aprender. Son muy comunes. Por ejemplo, el etiológico de abscesos en la cavidad oral es Staphylococcus. De la mayoría de los géneros Staphylococcus dan infecciones circunscritas. Si nosotros vemos algo, una infección que tiene una colección purulenta interna que se denomina absceso, piensen que van a encontrar un Staphylococcus. Y por lo tanto, el antibiótico que van a dar tiene que ver con eso. A diferencia de los estreptococos que producen en su mayoría infecciones diseminadas. Entonces ustedes ven que la estructura, a pesar de ser básicamente la misma, con esas unidades repetitivas de N-acetilglutamina, N-acetilglucosamina y los tetrapéptidos estos que tienen acá, estos 4 aminoácidos que tienen acá que se repiten, aquí pueden tener diferentes aminoácidos que vinculan una cadena con la otra y que son sitio de acción de los antibióticos. Entonces, cuando nosotros queremos actuar directamente sobre un Staphylococcus aureus, podemos dar un antibiótico que actúe directamente sobre él. ¿Entienden? Todas estas unidades se repiten eslabón por eslabón y es lo que hace que esa estructura le dé la forma a la bacteria. Dentro de ese citosol o citoplasma tenemos una gran cantidad de solutos. Y si no fuera por la pared celular, por una cuestión osmótica, que ustedes recuerdan muy bien que la estudiaron en física el año pasado, entraría el agua dentro de la célula bacteriana a través de la membrana celular y tallaría la célula, porque es mucho más la cantidad de solutos que hay adentro que los que tienen alrededor circundante. Entonces, la pared celular justamente lo que permite es evitar que la célula bacteriana estalle. ¿Ah? Creo que resiste hasta 20 atmósferas de presión, o sea que resiste enormes presiones. Vimos por ahí, en la primer fotito, esta que veíamos acá, esta de estos dibujitos tan bonitos que hacen los libros, dos estructuras, ¿ah? Estas dos, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Qué ven? Así a grosso modo del dibujito, ¿qué diferencia tiene uno del otro? Aparte del nombre, pero que termina siendo muy parecido. El lipoteicoico es más largo y se une a la membrana citoplasmática. Por eso es lipoteicoico, porque la estructura a la que se une son los lípidos de la membrana celular. Y los otros son los ácidos teicoicos que atraviesan la pared sin llegar a la membrana celular o citoplasmática. Hay especies que tienen ácidos teicoicos y hay especies que tienen ácidos lipoteicoicos que vamos a describir en su oportunidad. ¿Y estos qué otra característica tienen? Ustedes ven que está la pared celular acá y emergen a la superficie. Al emerger a la superficie tienen funciones en el vínculo que hacen con las células del hospedero. O sea que participan en los mecanismos de adhesión. ¿De acuerdo? Ya vamos a describir cómo se relacionan las células bacterianas cuando veamos ecología
con las células del hospedero, que lo hacen en muy diferentes formas. ¿Vamos bien? Profe, Sí, los teicoicos eran los que participaban en la lesión. los dos, teicoicos y lipoteicos. Esos son ácidos del glicerol y del ribitol, acá, polímeros del glicerol y del ribitol unidos por puentes fosforílicos. Y ahí tienen el dibujito de los que están anclados a la membrana y los que no están anclados a la membrana. Teicoicos y lipoteicos. Bueno, y ahora pasamos a las bacterias gram negativas, que eran aquellas que estructuralmente no eran capaces de retener ese complejo colorante mordiente que constituye la molécula interna en el citosol de la coloración integral, la piel. Y la pierden porque la dejan pasar a través de su estructura externa celular. Esa estructura externa, dijimos, tenía o no tenía mureína o peptidina. Sí tiene, ¿ven? Y aquí la tienen, que es pequeñita, esa pared tiene entre una o dos hileras de péptidos bicales, anillones, interactivos y todas las cosas que tienen. Y por fuera de ella dijimos que las bacterias gram-negativas también tenían una membrana. Esa membrana era una membrana externa que tiene sus particularidades. Esa membrana externa va a estar formada por lo que se denomina una estructura muy particular que se denomina lipopolisacárido. Y además una parte interna de fosfolípidos. Si ustedes descomponen la palabra lipopolisacárido, van a ver que tiene una porción lipídica y una porción polisacárica. Como vos muy bien haces de todas las estructuras que podés descomponer en tu cabeza y saber por qué están constituidas. Eso tienen que aprender a hacerlo todo y se les va a clarificar el patrón. Esas estructuras tienen diferentes funciones. La porción lipídica se denomina lípido A, de todas las bacterias gram negativas. Y tiene una función tóxica, actúa como toxina. Entonces, todas las bacterias gram negativas que contienen estructuralmente lipopolisacárido ejercen una acción tóxica en el individuo, porque estructuralmente poseen una toxina. Ya vamos a ver que existen otras toxinas, como las toxinas proteicas, que esas algunas bacterias las producen y otras no. Pero todas las bacterias gram negativas poseen esa estructura que se denomina lípido, que es la porción lipídica del lipopolisacárido. Y por fuera, en su porción más externa, tiene un polisacárido. Ese polisacárido se lo denomina también antígeno O. Ese antígeno O sirve para la identificación en especies de los microorganismos. Ya se está durmiendo hasta... Pero esto lo tienen que aprender. Identificación de microorganismos. ¿Cómo? Identificación de microorganismos. Sí, identificación en especies de los microorganismos, porque ese polisacárido es diferente para las diferentes especies. Entonces podemos identificar. Por supuesto que entre el lípido A y el polisacárido hay otra estructura que se denomina core, y ese core tiene una constitución diferente para los distintos microorganismos. Uno de los componentes fundamentales es el ácido cetohidroxoxyurónico, que está presente o no está presente, o está presente en diferentes proporciones. Eso lo van a tener que leer del libro. Ahí tienen el core, que está formada por uniones también interactivas de aminoácidos, y ahí tienen el lípido A con las uniones de glicina, que son las que unen ese lípido al core, pero tantos detalles químicos no nos interesan, pero a ustedes nos interesa mucho que entiendan el concepto de lo que significa para una bacteria tener siempre una toxina disponible.
Entonces, todas las bacterias que tienen esta estructura van a tener esa capacidad. Y esa capacidad no es específica, sino que es indeterminada. Todas las bacterias, se trata de una Escherichia coli o de una porfiromona, van a tener esa capacidad. Entonces su acción es inespecífica. Ustedes van a conocer cuáles son las acciones inespecíficas de esa toxina en particular, que es el lípido A, en cada una de las bacterias. Entonces, cuando ustedes vean que en una determinada patología predominan las bacterias gram negativas, ya saben que está actuando en esa patología el lípido A, esa toxina. Que esa toxina, por lisis celular, puede atravesar membranas citoplasmáticas, puede causar toda una serie de efectos biológicos, entre ellos, por ejemplo, uno que a ustedes les interesa, la reabsorción ósea por estimulación osteoclástica en la enfermedad periodontal. Pero también produce un shock tóxico que termina con la vida del paciente. Y es la misma endotoxina, como se la denominaba antes, o toxina estructural, como se la denomina ahora, que es una toxina lípida. O sea que tiene acciones biológicas muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Bien, seguimos adelante. Entonces ustedes tienen que poder comparar la estructura de las gram positivas y las gram negativas con todas las estructuras que tiene cada una de ellas en su pared. Esto lo vamos a ver cuando vemos la parte de genética, con ese nucleoide que tiene particularidades generales, que todos decimos que es una sola hebra de DNA circular inalbiado, que el vibrio tiene dos. Pero hay particularidades en todas estas estructuras. Pero lo general es que tengan solo una hebra en forma circular, que además tiene toda una serie de características fantásticas, esto de que está súper enrollado, y entonces este súper enrollado hace que ocupen un lugar definido dentro del citosol de la célula. Bueno, y recordar cuáles son los cromosómicos y los elementos habituales y no habituales de la célula bacteriana. Dentro de los no habituales tenemos la cápsula, que dijimos que podría ser polisacarídica o tener de ácido neurominidánico, o sea, tiene distintas constituciones químicas de acuerdo a la especie. Cuando veamos especies particulares o géneros particulares, vamos a ver de qué se trata esa cápsula externa que le da características de resistencia a la bacteria. El glicocálix, que también es un polisacárido extracelular, que puede ser un homopolímero o un heteropolímero, y que le sirve a la bacteria para vincularse en uniones de adherencia que sean inespecíficas con respecto al medio. Entonces esas uniones se dan porque ustedes recuerden que la mayoría de los biofilms que nosotros conocemos, la mayor parte del biofilm va a estar formado en primera instancia por ese líquido extracelular, esa matriz extracelular, y que esa matriz extracelular constituye el 80% del biofilm en una primera instancia, y que está constituido por este glicocálix, que son capaces de producir las bacterias en gran parte. Los flagelos, que tenían distintas ubicaciones y que ya más o menos vimos cómo estaban constituidos los flagelos, tienen que saber estos nombres raros, porque hay bacterias que tienen uno solo, otros tienen en sus dos extremos, otros tienen un penacho y tienen diferentes nombres. Esos en la guía los tienen bien especificados. Y que ese flagelo, recuerden que el flagelo es rígido, y que el flagelo va a tener constitutivamente un gancho que lo vincula con un cuerpo basal que está metido en la estructura de la pared celular de la bacteria, que va a tener diferentes anillos, de acuerdo si se trata de una bacteria gram positiva o una bacteria gram negativa. En general son más móviles las bacterias gram negativas que las positivas, por eso el esquema es de una bacteria gram negativa con sus dos membranas y el péptido glicano, y que ese cuerpo basal es el que genera la energía para que el flagelo se mueva. ¿Ah?
hablamos de los Piliofimbria, que existían Piliofimbrias de adhesión, y sino aquellos que son conjugativos, que es una de las formas, una formas de transferir genes entre una célula bacteriana y otra. Y dijimos que había células que eran capaces de esporular, o sea que células vegetativas que ante las condiciones adversas en el medio o en el ambiente, que pueden ser sinónimos o no, como ustedes lo prefieran, a través de todo un proceso van a dar lugar a la liberación de la célula vegetativa a través de todo ese proceso de una estructura resistente al medio. Ustedes los pasos de la esporogénesis los deben conocer. Si tienen alguna duda, lo charlamos en algún momento. Dijimos que las bacterias podían tener distintas formas y que esas formas o agrupaciones son el primer índice de qué bacteria se está tratando. Entonces, cuando nosotros queremos identificar cuál es el agente etiológico de una patología, comenzamos por el examen macro de la lesión, por supuesto, y después toda una marcha microbiológica que comienza con la descripción de su forma. Entonces tenemos que saber si se trata de un coco, que es una forma esférica, de un bacilo, que es una forma de bastón, o de un espirilo, que es esa forma flexuosa que tiene otra longitud y que es de distintas formas, que está constituida por espiras, que es la tercera forma en la que se clasifican las bacterias. Además de clasificarse en 3 formas, los microorganismos también pueden tener diferentes agrupaciones. Y entonces, si se agrupan en racimos, se llaman stafilococos. Son cocos que se agrupan en racimos. Y eso le da origen al nombre de un género que es el de Staphylococcus. Si se agrupan en cadenas, cadena en latín es strepto, entonces estos son streptococos, cocos agrupados en cadenas. Estos cocos agrupados en cadenas, ¿a qué se debe esto de que se agrupan de una manera o de otra? Bueno, los bacilos les pasa lo mismo, son diplobacilos, o si no son streptobacilos, y son los bacilos los que se agrupan en cadena. Esto se debe a la división celular, y tienen una microfotografía electrónica de barrido donde tienen el filamento central, digamos, que son streptobacilos, y bacilos que están adheridos en su superficie. Esos dan formas bacterianas específicas. Yo creo que tenía otra fotito por acá. Ahí tienen los espirilos. Miren qué espirilos diferentes. Ustedes ven que hay espirilos que son así, como las leptotriquias, y otros espirilos que son así, y siguen siendo espirilos, que los tienen que diferenciar, como el treponema pavio. Bueno, parece que les saqué las otras fotos. Como forma de reproducción, donde una célula madre, a través de la partición de su soma y de todas sus estructuras, da lugar a 2 células hijas iguales, exactamente iguales, con todas las características genéticas que después ustedes van a ver que se denominan mutaciones y que pueden variar en algún sentido. Pero ustedes tengan en general la idea que una célula madre da lugar a 2 células hijas que son exactamente iguales a su progenitora. Y que este proceso, como por ejemplo en esa Escherichia coli que nosotros vimos, la Escherichia coli que vimos recién, en la estructura de pared de las paredes de las bacterias gram positivas, esa Escherichia de las bacterias gram negativas, Escherichia coli es una bacteria gram negativa, ha servido de estudio para la mayoría de los estudios, se ha tomado como modelo porque es capaz de dar lugar a 2 células hijas en 20 minutos. Entonces ustedes pueden estudiar muchas cosas, dado que no tienen que esperar los 18 meses que tarda un elefante en dar un hijo, o 9 meses como nosotros. Entonces en 20 minutos tienen 2 células hijas. Entonces son elementos que se pueden utilizar muy fácilmente para el estudio y por eso han sido tomados para eso. Muy bien. Tienen claro que tienen que estudiar